Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos regala para poder disfrutar del consejo de su palabra. Gloria al nombre del Señor. Amén. Vamos a tomar la palabra ahí en el libro de Hebreos, capítulo 3. Alabanza sea a nuestro gran Dios y Padre Santo. Gloria a Dios. Me permito tomar estos 19 versículos a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y para la edificación de nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra: por tanto, hermanos santos. Aquí se refiere a los expatriados, a los exiliados, hermanos hebreos en las diferentes naciones. Participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. No sé por qué exaltan tanto al hombre. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es Jesús, estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa el que la fabricó. Porque toda casa es edificada de alguno, mas el que creó todas las cosas es Dios. Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa, como siervo para testificar lo que se había de decir. Mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me enemisté con esta generación, y dije: siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Juré, pues, en mi ira, no entrarían en mi reposo. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado, porque participantes de Cristo somos hechos, con tal que conservemos firmes hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos, mas con cuales estuvo enojado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Alabado sea el nombre de Cristo. Bien, estamos viviendo los últimos segundos de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Por lo tanto, es necesario hablar hoy más que nunca con mayor claridad lo que Dios quiere para la humanidad del siglo XXI, donde se está predicando hoy un evangelio distorsionado, un evangelio por intereses económicos, más que de los intereses que agraden a Dios, exalten a Dios y beneficien a las almas para que se conviertan a Cristo de sus malos caminos. Hoy día, los verdaderos hombres de Dios tienen que ser el objeto del enemigo para atacarlos
con diversas maneras de ataques, debido a que estos verdaderos hombres se atreven a abrirse en paso exponiendo el sagrado texto tal cual como está, sin importar aún sus propias vidas. Vamos a tratar en este momento y vamos a ver hasta dónde nos lleva el Señor en esta secuencia de este gran tema que es de suma importancia, las gravísimas consecuencias de la infidelidad y la desobediencia, ya que la mayor infidelidad que hay hoy día es el infringir, el mutilar el sagrado texto de la palabra del Señor. El consejo que diese el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a Timoteo y ha sido transmitido de generación en generación a todos aquellos que han sido sucesores de los anteriores predicadores hasta el día de hoy, es: ten cuidado de ti mismo, predicador. Ten cuidado de ti mismo, expositor de la palabra. Cuídese de cómo estás andando delante de Dios y de la doctrina de Cristo. Tengan mucho cuidado, Timoteos, un hombre que honraba a Dios por doquier que iba. Y todos los verdaderos hombres de Dios tienen que tener el nombre bien plasmado, bien consciente de cuál es el nombre que tienen para poder llevar en exaltación y honor a Cristo por doquier. Tenga cuidado, Timoteos, tenga cuidado, predicador, tenga cuidado, evangelista, tenga cuidado, diácono, de ti mismo y de la doctrina, pues acorde a como tú vivas y acorde a como tú enseñes y viva la palabra, serás salvo tú y los que te oyeren. Ese es el consejo de la palabra en la actualidad, como se lo diese el Espíritu Santo a través de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 4:16. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, aquí no se trata de cuidar nuestra reputación, de cuidar y elogiarnos nosotros mismos. Pues ya como lo dijimos en un segmento pasado, la congregación es la encargada de hacer que los grandes hombres de Dios se hayan dañado en pleno siglo XXI. ¿Por qué la congregación es la encargada de dañar a los predicadores? Por la sencilla y llana razón de exaltarlos, de elogiarlos, en vez de darle la alabanza, la adoración, los atributos que le deben de pertenecer a Dios, se lo dan al hombre, el reverendo, el excelentísimo, el iluminado. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, la congregación se encarga de dañar al pastor, al predicador, y el predicador es irresponsable si se deja dañar, porque el predicador debe enfatizar siempre de que no se le exalte, de que no se le glorifique, de que no se le dé tanta honra, tanta exaltación, sino que se dirijan solamente a Dios cuando ese hombre sea usado por el Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre de Cristo. Debe de haber humildad de corazón en el predicador para no dejarse dañar de la congregación si es que en realidad quiere agradar a Dios. Entonces, la responsabilidad del hombre de Dios, del predicador, del pastor, del maestro, es hacer que Cristo sea exaltado, que Cristo sea glorificado en medio de la iglesia, en medio del pueblo, en medio del mundo que se está perdiendo por falta de la sana doctrina. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces aquí vamos a tratar las gravísimas consecuencias de la infidelidad y la desobediencia.
empezando por los ministros, empezando por los ministerios religiosos y terminando por los miembros de banca. Alabado sea el nombre de Cristo. Aquí vamos a ver que la sentencia que hubo para las personas del Antiguo Testamento no fue para toda la nación de Israel, porque no todos desobedecieron, no todos fueron incrédulos, no todos fueron infieles, sino los llamados hombres de guerra del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Para ellos fue la sentencia. Y ahí llegamos a un punto en donde dice Dios: juré por mí mismo que no entrarán en mi reposo. O sea, la palabra juré por mí mismo hay que tenerla muy presente, porque el Señor dice juré. Alabado sea el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento la palabra juramento, alabado sea el nombre del Señor, era de suma importancia y muy seria. No se podía jurar en vano, alabado sea el nombre del Señor. Y Dios dice juré por mí mismo. ¿Por qué dice por mí mismo? Porque no había otro, ni lo hay ni lo habrá, igual a Dios, ni siquiera superior a Dios. Por eso, como Él es el superior, el grande, el supereminentemente grande, Él juró por Él mismo que no entrarían en el reposo estos guerreros, alabado sea el nombre del Señor, por incrédulos al nombre de Cristo. Según el versículo 11 del capítulo 3, aleluya, dice la palabra: juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén. Sea bendito el nombre de Cristo. Según este versículo, como consecuencia de la persistente rebeldía del pueblo de Israel, Dios toma una determinación. Juré. Que quede bien claro, lo digo yo. Eso es lo que quiere decir esta parte. Juré, no entrarán en mi reposo. Fue una determinación que Dios tomó. Algunos preguntarán, entonces estos se perdieron. Esto no tiene que ver nada con condenación. No tiene que ver nada con la pérdida de salvación, porque luego vamos a ver los versículos en el libro de Números del capítulo 14. Alabado sea el nombre del Señor, que no tiene que ver nada con la pérdida de la salvación. Si es que algunos de ellos que no entraron en el reposo, o sea, en la tierra prometida, fueron salvos, no perdieron la salvación. Lo que tiene que ver es con el escarrío, la infidelidad, la desobediencia. Ellos no entrarían a la tierra prometida por decreto determinado de Dios. Y fue el mayor castigo que pudo haber tenido ese pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque luego vamos a ver que por cada generación, cada 10 años que viviera uno, se tenía que completar 40 años para una generación. Y duraron 40 años divagando en el desierto. Usted sabe lo que se sufre en el desierto, escarriado. Estar en el desierto sin Dios, sufriendo los más tortuosos padecimientos que se tienen en ese lugar, no es cualquier cosa. Esta expresión hebrea
del Salmo 95, 11, que me permito leerla. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice la palabra: por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Esta expresión, juré en mi ira, se refiere a la inmutabilidad de las determinaciones de Dios. La inmutabilidad no cambia, no se retractaría. Él les perdonó sus pecados por los sacrificios que el pueblo realizó en el desierto, por esas víctimas que señalaban a Cristo. No tiene que ver nada con salvación. Pero por su incredulidad, por su desobediencia, por su escarrío, tenían que venir las consecuencias. Por eso el título es Las gravísimas consecuencias de la infidelidad y la desobediencia. Entonces esa expresión, juré en mi ira, se refiere a la inmutabilidad de las determinaciones de Dios. Hebreos 6:13. Porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. La determinación que él tomó, juró por sí mismo, en este caso de la desobediencia y de la incredulidad del pueblo hebreo, es inmutable. Nadie se podría acercar y decirle, incluso lo vamos a ver por la palabra, que ni Moisés, porque Moisés lo único que hizo fue interceder por la salvación para ese pueblo, pero no pudo detener las consecuencias que le iba a venir a ese pueblo. Dios a usted, desobediente, infiel, escarriado, Dios a ti no te quita la salvación si un día la tuvo, pero las consecuencias de su escarrío, las consecuencias de su infidelidad, de su desobediencia, son inevitables. Tienen que venir tarde que temprano, ojalá mejor temprano que tarde. Alabado sea el nombre del Señor. Esta sentencia del juez supremo y justo es inapelable. Alabado sea el nombre del Señor. Que valga la redundancia, como ya le dije, vamos a mirar el capítulo 14 de Números, que el Señor les perdonó sus pecados, pero no las consecuencias de su incredulidad, de su desobediencia. Entonces, esta sentencia del juez supremo y justo, porque Dios es supremo y es justo. Dios no podía dejar sin castigo su incredulidad, su desobediencia, su infidelidad. Ahí se aplica la justicia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esa sentencia del juez supremo y justo es inapelable. El énfasis de la expresión de la ira de Dios está en la efectividad de una decisión divina que ni se detiene ni puede detenerse hasta que se lleve a cabo el cumplimiento de su propósito. Los únicos dos que fueron exceptuados, que no caerían en el desierto, fueron los que obedecieron el mandato de Dios: Caleb y Josué. Pero los otros guerreros, porque solamente la sentencia fue para los guerreros, no fue para todo el pueblo.
Todo el pueblo, por culpa de ellos, divagaron, dieron vueltas en el desierto. Y como lo vamos a ver en este segmento, el desierto fue un sepulcro del pueblo hebreo, dándole vueltas por 40 años. Y cada que usted descarriado da vueltas, no va a haber sino muerte por doquier. Muerte por doquier. Alabado sea el nombre de Cristo. Daban la vuelta, llegaban a determinado lugar y ahí encontraban cadáveres. Seguían andando, colocaban sus campamentos y ahí habían cadáveres. Iban cayendo uno por uno hasta que se cumplieran los 40 años, fruto de la desobediencia, de la incredulidad, de la infidelidad de estos guerreros. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta que se cumplió el propósito de Dios. Bueno, ya cayó el último de los 20 años para arriba de los guerreros, porque no podían tomar la espada, no podían ejercer el servicio militar, sino hasta los 20 años en adelante. De 20 años en adelante, la sentencia era para ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Lógicamente, por culpa de un escarriado, la demás familia también sufre las consecuencias del escarrío del tal. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, cayó el último, ahí se cumplió el propósito. Ahora sí, Josué entra al pueblo. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Hasta que se cumpliera su propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Jeremías 30, 23 y 24. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. He aquí, la tempestad del Señor sale con furor. La tempestad que sale, que se apareja sobre la cabeza de los impíos reposará. No se volverá la ira del enojo del Señor hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. El pueblo iba divagando por el desierto. Iban cayendo por el juicio de Dios los soldados, los guerreros que desobedecieron el mandato. Vaya, identifiquen la tierra prometida, pero ellos llegaron no con el corazón, porque Dios conoce la intención del corazón. No es que ellos se atemorizaron de ver esos gigantes, sino que no quisieron entrar. Porque es que Dios a nadie forza a entrar a su reino. Dios nadie forza a entrar a su reposo, a su descanso. Y ellos desearon estar en el desierto que entrar a la tierra del descanso. Entonces Dios les concedió lo que ellos querían. Ellos tomaron la determinación de seguir en el desierto y Dios les dio gusto. Alabado sea el nombre del Señor. Así es una persona, está en su presencia y se desea volver al desierto, volver a ese mundo de maldad. Dios lo deja que vaya. Alabado sea el nombre del Señor hasta cumplir su propósito, hasta que se sienta saciado, pero lleno de dolor, de espanto, tristeza y llanto. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ahí dice en Jeremías 30, 23 y 24, hermanos del alma, que todo se tenía que cumplir al pie de la letra y el pueblo no entendió, pero cuando ya todo esto acabe, ellos entenderían. El diálogo de Dios en ira. Hermano, por eso hay que evitar de que Dios nos hable a nosotros en ira. El diálogo de Dios en ira es turbador para los que se rebelan contra su voluntad. Turbador. Cuando Dios te habla, hermano del alma, a usted trata de turbarlo.
Uy, pero ¿por qué me está hablando Dios? Porque Dios cuando habla en ira. Yo no quería que usted pasara por esto, pero te voy a hablar en ira para que te turbes, para que sienta dolor. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. El diálogo de Dios en ira es turbador para los que se rebelan contra su voluntad. Salmo 2:5. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Por eso es mejor no provocar a Dios a ira. Dice esta versión: en su enojo los reprende, en su furor los intima. Oiga, los intimida. Es turbador. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Cuando Dios habla al descarriado, lo intimida. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ya no los va a tratar con pañitos de agua tibia. Si el justo con dificultad aquí se salva, ¿qué será del descarriado para poder obtener esa salvación tan grande? La ira de Dios como expresión de desagrado frente al pecado del ser humano debe producir en el cristiano fiel y verdadero, alabado sea el nombre Señor, del siglo XXI, un reverente respeto ante su bendita presencia, la cual siempre está rodeada de santidad y justicia. Todo el que esté bien delante de Dios, no juzgue al descarriado, no juzgue a aquel desobediente infiel, sino que mire a Dios que está irado contra tales y teme con respeto a Dios que está rodeado de santidad y justicia. Dios mío, ayúdame. Padre Santo, qué terror, qué espanto, qué situación está pasando mi hermano que ha sido infiel, que ha sido desobediente, Dios de la gloria. Oh Padre Santo, debe de producir en el creyente que todavía está ahí, ha sido de su diestra, que no se ha escarriado, que está en su presencia, debe de producir un temor respetuoso, reverente hacia Dios. Amén. No como otros que hacen es criticar, murmurar, así era que se lo merecía, esto y aquello. No, 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 no. La ira de Dios como expresión de desagrado frente al pecado. Porque es que Dios se expresa en desagrado frente al pecado, no frente a esa persona, sino frente al pecado. Esa persona infringió su palabra y tener Dios que castigarlo. Dios lo castiga en su ira, pero con amor, deseando, porque luego vamos a verlo más adelante, que esto es para enseñanza nuestra. Los que estén bien de Dios, estén pendientes a no fallarle a Dios, porque las consecuencias son inevitables. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, para los que se rebelan, alabado sea el nombre del Señor, es la ira de Dios constantemente. De ahí que la ira de Dios como expresión de desagrado frente al pecado del ser humano debe producir en el cristiano fiel y verdadero actual del siglo XXI un reverente respeto ante su bendita presencia, la cual está siempre rodeada de santidad y justicia. Uy, Dios mío, por tu santidad y por tu justicia, Señor, yo debo de permanecer fiel aquí en tu presencia, porque qué terrible es estar ahí bajo la ira tuya, Padre Santo. Qué pesar esos hermanitos que están allá sufriendo las consecuencias del descarrío. Qué triste, alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Isaías 6:5. Mire como lo expresó Isaías.
Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Yo no sé por qué más de uno se cree como tan santos, tan puros, que se escarría alguien ya. Entonces dije yo, ay de mí, que soy hombre muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Ay de mí. Debe de producir en nosotros, hermano, un reverente respeto ante Dios en medio de esa ira, porque Dios está airado. En este momento Dios está airado con la congregación que ha violentado su palabra. En este momento Dios está airado contra ministros que un día expusieron el sagrado texto tal cual como está escrito, pero hoy se han dejado engañar por la fama, los elogios, los homenajes y las grandes dádivas de los mundanos. No siempre Dios estuvo airado con el pueblo hebreo. No siempre Dios ha estado enojado con los excarriados, nunca. Un día estuvo con ellos. Ellos se gozaron con el Señor. No siempre estuvo disgustado, pero hoy sí. Pero ese disgusto es para hacerlo reflexionar, luego lo vamos a mirar. O reflexionas, o te vas a morir en medio de los sufrimientos que van a venir, sufrimientos indecibles, incomprensibles para ti mismo. Téngase en cuenta, la relación de Dios con el ser humano descansa esencialmente en la manifestación de su misericordia y ejercicio del perdón de sus pecados. No siempre estuvo disgustado. Ellos fallaban constantemente, pero inmediatamente acudían a Dios y Dios por su misericordia, por su amor les perdonaba. Solo cuando ellos se rebelaban, porque cuando ya el excarriado se rebela, hermano, alejarse de Dios, ahí es donde el furor de Dios llega a su vida para castigarlo drásticamente. Pero no siempre ha sido así. La relación de Dios con el ser humano descansa esencialmente en la manifestación de su misericordia y ejercicio del perdón. Dios es misericordioso y clemente, porque luego lo vamos a ver lento para la ira. No siempre se enojaba. Ese Éxodo 30, 6 y 7. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Éxodo 37, 6 y 7. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante de la cubierta que está sobre el testimonio, donde yo te testificaré. Y quemará sobre él Aarón sahumerio de aroma cada mañana cuando aderezare las lámparas. Lo quemarás. Aquí habla acerca de lo que es el sacrificio que hacía el pueblo del Señor para perdonar sus pecados. Segunda de Crónicas 7:14. Amén. Si se humillare mi pueblo, versículo que todos lo sabemos de memoria. Amén. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria.
si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. No siempre la ira de Dios estaba sobre el pueblo, porque la relación de Dios con el ser humano descansa esencialmente en la manifestación de su misericordia y el perdón. Nunca debemos olvidar que la gracia es la corona de la manifestación de Dios hacia la humanidad. La gracia. Por la gracia, por el amor, es que el mundo no ha sido eliminado. Pero todo va encaminado a llegar hasta un fin donde ya la copa de la ira de Dios se rebosa. La persona divino-humana de Jesucristo no vino para expresar ira de Dios por el pecado del ser humano, sino el ejercicio libre de su misericordia, ya que vino lleno de gracia y de verdad, lleno de amor para salvar a la humanidad. Él no vino con el látigo o con el libro de la sentencia para condenar a nadie, sino por su misericordia, por su amor. Juan Evangelio 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia y de verdad. Al nombre del Señor sea todo honor y toda gloria. La ira de Dios en las relaciones con el pueblo de Israel se produjeron como respuesta a la conducta pecaminosa de esta nación. Queremos tener la ira de Dios sobre nuestras vidas. Pequemos deliberadamente. Amén. Hoy día, en muchos grupos religiosos, en muchos ministerios están permitiendo el recasamiento, predicadores recasados, predicadores que viven en incesto, predicadores homosexuales. Están provocando la ira de Dios. Cuando hiciese el pueblo hebreo. La ira de Dios en las relaciones con el pueblo de Israel se produjeron como respuesta a la conducta pecaminosa de esta nación, que quebrantó voluntariamente los principios de la palabra. Amén. Voluntariamente quebrantaron los principios de la palabra de Dios. Números 25:3. La ira de Dios no cae sobre un hijo obediente, sobre una nación obediente. Número 25:3. Y se allegó el pueblo a Baal-peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Fueron a la idolatría, a adorar dioses que no eran el Dios verdadero, y la ira de Dios se encendió contra el pueblo hebreo. Números 32:10.
Y el furor del Señor se encendió entonces y juró diciendo, aleluya. Deuteronomio 29, 24 al 25. Dios no se aira contra nadie, no se aira contra un individuo, contra una nación, a su beneplácito, porque Él quiere. Es el mismo individuo, la misma nación, la misma ciudad, el mismo barrio, la misma familia que provoca la ira de Dios. Deuteronomio 29, 24 a 25 dice, dirán pues todas las naciones, ¿por qué hizo el Señor esto a esta tierra? ¿Qué ira es esta de tan gran furor? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto del Señor, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Ahí se rebeló, cuando se rebelaron contra Dios, dejando los principios de la palabra, el furor de Dios descendió. Josué 7:1, Jueces 22, 14 y 20. Me permito leer Jueces 2. (14 y 20). Y el furor del Señor se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron parar más delante de sus enemigos. Versículo 20. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo, pues que esta gente traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz. Aleluya. Todos los profetas hablaron en diferentes lugares de la ira de Dios como consecuencia natural del pecado del pueblo. Nunca un profeta se paró y dijo, va a caer la ira de Dios a este individuo, a esta familia, a esta tribu, a este pueblo, por así. Siempre porque estaba de por medio la infidelidad, la desobediencia. Entonces los profetas hablaron en diferentes lugares acerca de la ira de Dios, que era producto del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Estamos entendiendo? Que es natural del pecado del pueblo y de conductas socialmente reprobables. Por la conducta social, como usted se esté comportando ante la sociedad, vendrá la ira de Dios sobre tu vida. Nunca Dios se airó por capricho propio. No. Tales actuaciones condujeron finalmente al cautiverio de toda la nación. Como resultado de su desobediencia, la ira de Dios cayó sobre el pueblo hebreo de tal manera que fueron llevados cautivos a otras naciones, en este caso a Babilonia. Aleluya. La ira de Dios es siempre una reacción proporcionada a la infracción, a lo ordenado por Él. Dios se aira cuando se infringe, se desobedece lo que Él ha establecido. Con su ira, Dios no quiere solo castigar. Oiga bien, téngase en cuenta esto, que aquí es donde se manifiesta la santidad, la justicia, el amor, la misericordia de Dios.
Dios no solamente se aira contra usted que está infringiendo la palabra, contra el ministro que está violentando el sagrado texto, contra el excarriado. No se aira solamente con la intención de castigarlo. Con su ira Dios no quiere solo castigar la infracción o la resistencia, la rebeldía, sino que quiere a la vez restablecer y mantener el orden establecido entre Él mismo y la humanidad. Te tengo que castigar porque si no, no hay un orden. Todo sería un caos moral y espiritual. Cada cual haría lo que le diera la gana y serían desgraciados. Porque luego vamos a mirar que todo esto está escrito aquí para ejemplo nuestro, porque el versículo 12 de esta porción de la Escritura nos hace una advertencia, una admonición. La ira de Dios aparece como reacción natural al reproche, desprecio y ofensa contra su amor. En respuesta al afecto entrañable de Dios, manifestado en tantas actuaciones, especialmente manifestado en su Hijo Jesucristo, que lo evidencian los objetos de su amor, los seres humanos responden con menosprecio y aún con negación hacia la afirmación de amor procedente de Dios. ¡Qué cuento de amor! Que Dios es amor y no me deja hacer lo que me da la gana. Oiga, hermanos, qué tremendo es esto. ¿Sabía usted que el que más está en peligro de entrar a provocar a Dios es el que expone el sagrado texto? El que más cerca esté de Dios, hay que tener más cuidado para estarlo cada día. Quiero repetir esto. La ira de Dios aparece como reacción. Dios reacciona como reacción natural al rechazo, desprecio y ofensa contra su amor. En respuesta a ese rechazo, a ese desprecio y a esa ofensa contra su amor, en respuesta a ello, al afecto entrañable manifestado en tantas actuaciones que lo evidencian los objetos de su amor, los seres humanos responden con menosprecio y aún con negación hacia la afirmación de amor procedente de Dios. Mire lo que dice Malaquías. Yo no sé por qué el libro de Malaquías se lo aplican tantos credos religiosos del siglo XXI en algunos ministerios a la iglesia cristiana, cuando este fue el fin de la corrupción, en donde el pueblo hebreo manifestó su total degradación, corrupción, inmoralidad hacia Dios. Malaquías 1:2. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Yo os he amado, dice el Señor, y mire cómo menospreció el pueblo. Oiga, hermano, tan tremendo, hermano. Yo os he amado, dice el Señor. Y el pueblo preguntó a Dios: ¿en qué nos amasteis? ¿Cómo demostraste que nos has amado? Tal actuación provoca la ira de Dios. Aleluya. En el afecto íntimo de Él. Tal actuación provoca la ira en el afecto íntimo de Dios.
Mire, hermano, lo que provocó la ira por haber dicho, ¿cómo dices que nos has amado? Malaquías 2:2. Si no oyereis y si no acordareis dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no lo ponéis en vuestros corazones. Viene la sentencia de Dios para ese pueblo. Al no haber, oiga bien, en Dios acepción de personas, las naciones que pudieron ser utilizadas como instrumentos en la manifestación de su ira hacia el pueblo de rebelde, pueden también ser consumidas por la misma ira en razón de su propio pecado, como es el caso de Egipto, Babilonia y otras naciones. Llegó el pueblo de Israel, fue cautivo en Egipto, en Babilonia y otras naciones. Y viendo lo que Dios estaba haciendo con ese pueblo, y viendo las leyes que habían en ese pueblo, estas naciones no se apercibieron, no se convirtieron a Dios. Entonces la ira de Dios hasta el día de hoy ha caído sobre esas naciones. Jeremías 50. Alabado sea el nombre de Cristo. 13 al 15. Por la ira del Señor no será habitada, sino que asolada será toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y silbará sobre todas sus plagas. Apercibió contra Babilonia alrededor todos los que entesáis arco. Tirad contra ella, no escatiméis las saetas, porque pecó contra el Señor. No se quisieron convertir. Ezequiel 30:15. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Y derramaré mi ira sobre Sión, fortaleza de Egipto, y talaré la multitud. Aleluya. Tremendo, hermano. Miqueas 5:15. Sea bendito el nombre de Cristo. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no escucharon. Aleluya, gloria a Dios. Sea bendito el nombre de Cristo. La ira que con derecho pudiera caer instantáneamente sobre el transgresor, se detiene temporalmente a causa de la gracia de Dios. Oiga bien esto. La ira que con derecho pudiera caer instantáneamente sobre el transgresor, el que infringe la palabra, el que se escarría, que podía caer la ira de Dios instantáneamente, fulminarlo, se detiene temporalmente, por un momento, se detiene a causa de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios. Dios, airado por el pecado, antes de castigar,
antes de que la persona caiga en pecado, advierte. Advierte siempre al pecador de las consecuencias de su pecado. Todos los que hemos sido instruidos en este caminar, somos conscientes de que cuando pecamos, cuando le damos lugar a las apetencias de la carne y nos escarriamos, somos conscientes de que vienen consecuencias drásticas. Y una de las consecuencias que viene para el que se escarría, en este caso, para el que profana este templo con fornicación o con infidelidad conyugal, con adulterio, que se llama porneia en términos generales, no se para fácilmente, no se levanta fácilmente de ese escarrío. Ya somos conscientes. Entonces ya Dios nos ha advertido. Jeremías 7, 3 al 7. Aleluya. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad. Antes de que Dios tenga que castigar, el Señor nos dice: mejore su caminar, mejore su comportamiento. Mire cómo estás andando. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Mas si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con exactitud hiciereis derecho entre el hombre y su prójimo, ni oprimereis. El Señor, hermano, está hablando en nuestras vidas. Ni oprimiereis al peregrino, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Pero el pueblo no hizo caso. Los que están hoy día escarriados, que están lamentando su condición, no puede decir que Dios no les había advertido. De manera que, como Dios ha advertido siempre, el castigo se efectúa no, aleluya, por oír la advertencia. Perdón. De manera que el castigo se efectúa por no oír la advertencia de la voz de Dios. Amén. ¿No oyeron la voz de Dios? Dios les aconsejó, Dios les dijo: haga esto, mejoren sus vidas, mejoren su caminar, ojo cómo están andando, no hagan esto, no hagan aquello. No hicieron caso, ahora están ahí llevando de la rume. Aleluya. Lamentaciones. Sabemos que el libro de Lamentaciones es el libro, hermano, donde el pueblo ahí muestra lo que en realidad tenían que sufrir. Llegó a un punto, hermano, en que el pueblo hebreo entró a una hambruna tan terrible, producto por el pecado de ellos, que tuvieron que comerse sus propios hijos. ¿Hasta dónde quiere que la ira de Dios te lleve escarriado? Mire lo que dice Lamentaciones 3, 42 y 43. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste, el Dios perdonador. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Matasteis, no perdonaste. Aleluya. Ellos llegaban, hermano, cuando desobedecían, iban a Dios, les pedía perdón, Dios los perdonaba.
Pero cuando ellos, hermano, se endurecieron, hermano, Dios tuvo que actuar aún matando sus propias vidas. Que Dios no tenga que hacer lo mismo con la tuya, amado hermano. Esta ira puede destruir, la ira de Dios puede destruir de tal manera que no haya remedio para tu vida. Hebreo, Habacuc 3:12. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Habacuc 3:12. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste, destruiste las naciones. Esta ira puede extinguir su vida, hacerla desaparecer. Jeremías 25:37. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Y las majadas quietas serán taladas por el furor de la ira del Señor. Esta ira puede asolar. Aleluya. Jeremías 50:13. Sea bendito el nombre del Señor. Por la ira del Señor no será habitada, sino que asolada será toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y silbará sobre todas sus plagas. Será asolada. Sea bendito el nombre de Cristo. Y en general, la ira de Dios se expresa como hiriendo los pueblos y haciéndoles beber el cáliz de su enojo. Isaías 51:17, Jeremías 25:15. Aquí quiero hacer un paréntesis. Mientras que el amor es eterno, su ira suele manifestarse temporal y ocasionalmente en las personas, en las naciones. La ira de Dios es temporal, su amor es eterno. Amén. El sagrado texto habla continuamente de la ira de Dios, o sea, las sagradas escrituras. Como por un momento, la ira de Dios no dura mucho. Aunque el que está sufriendo las consecuencias de su extravío, le parece eterno ese momento. Pero yo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no obedecí? Le parece eterno el momento que está padeciendo. Pero es temporal la ira de Dios. Es por un momentico. Salmos 35. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Porque por un momento será su furor, mas en su voluntad está la vida. Por la tarde durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. También el sagrado texto habla que la ira de Dios es por un momento breve. Isaías 26:20. Aleluya. Anda Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por un momentico, porque por un momento, en tanto que pasa
la ira. Aleluya, gloria a Dios. La ira de Dios viene hacia una nación, hacia un individuo, con el propósito de brillar nuevamente el sol de gracia que descubre un horizonte de esperanza. No has caído muerto como el pueblo de Hebreo, los guerreros que cayeron en el desierto muerto. Pero esa ira de Dios te tiene que llevar hasta un punto donde usted llegará al momento en que allá en el túnel verá una lucecita en donde va a brillar el sol de la gracia de Dios a favor tuyo. Ese es el horizonte de esperanza que hay para el descarriado. Por eso el Señor dice, deje al impío, deje el descarriado su mal camino y vuelva hacia Dios de todo corazón. La palabra volverse es, el que ha vuelto es porque un día se había alejado, ahora tiene que volver. Deje el impío su camino y vuelva hacia el Señor, que es amplio en perdonar. Alabado sea el nombre de Cristo. Oseas 14:4, ahí donde brilla el sol de la esperanza para el descarriado. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Oseas 14:4. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo medicinaré, o sea, sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi furor se apartó de ellos. Aleluya. El verdadero arrepentimiento lo que hace, hermano, que la ira de Dios se aleje del individuo, la nación, el pueblo, el que sea, la familia, es el verdadero arrepentimiento. Abre la puerta a la experiencia de la restauración y del perdón. Has caído en adulterio, has caído en infidelidad, has fallado a Dios, te has corrompido, se ha vuelto un inmoral. Vuelve a Dios con el verdadero arrepentimiento, alabado sea el nombre del Señor. Lo cual, ese verdadero arrepentimiento te traerá la experiencia de la restauración y del perdón. Motivo por el cual el profeta, en medio de la torrencial ira de Dios, vertida sobre el pueblo de Israel a causa del pecado, pidiese a Dios mismo que generara en el pueblo el espíritu de una conversión verdadera. El profeta, hermano, llegó y clamó a Dios: Señor, envíale ese espíritu en su vida, un espíritu de un verdadero arrepentimiento, de una verdadera conversión a ti, al pueblo, Señor, para que se vuelva a ti. Mire lo que oró, hermano. Lamentaciones, el profeta Jeremías. Alabado sea el nombre del Señor. Ya el juicio estaba decretado, estaba sufriendo el pueblo esos sufrimientos indecibles por ese escarrío. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el profeta tuvo que clamar a Dios. Aleluya. Lamentaciones capítulo 5, verso 21 y verso 22. Vuélvenos, oh Señor, a ti y nos volveremos. O sea, envía ese espíritu de una verdadera conversión. Que nosotros nos volvamos a ti. Que nosotros nos convertamos a ti de verdad. Alabado sea el nombre, Señor. Y renueva nuestros días como al principio. Porque repeliéndonos has desechado. Te has airado contra nosotros en gran manera. Vuélvenos, oh Señor, a ti y nos volveremos. Aleluya. Haz que llegue en nosotros ese espíritu verdadero de esa conversión real. Que nos convirtamos, nos arrepintamos de verdad, Señor, para que así la ira tuya se aparte. Aleluya. Gloria a Dios. En cada periodo de la historia del pueblo hebreo,
tanto en la antigua como en la actual dispensación de la gracia, Dios dio ocasión para el arrepentimiento, actuando en manifestaciones de ira cuando persiste una continua rebeldía y desprecio hacia Él. Dios en su infinito amor, lo que hace que la ira de Dios se detenga por un momento es ese amor hacia su creación, hacia su obra magna, el ser humano. Y hermano, está la ira de Él, pero Él se detiene esperando, hermano, dando la oportunidad, actuando, hermano, de la manera que ellos se reconcilien con Él, porque no quiere, hermano, castigar al ser humano. Dios no te quiere castigar a ti. Alabado sea el nombre del Señor. La determinación de Dios para aquellos rebeldes es: no entrarán en mi reposo. Amén. Eso lo dejamos para el próximo segmento. La determinación de Dios para que no entraran en su reposo. Por ello, tengamos mucho cuidado, que la determinación para el excarriado ya está dictaminada por Dios. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, te bendecimos y te